subirlo a YouTube. Y bienvenido. Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a la reunión, a esta nuestra reunión. El día de hoy comenzaremos alabando a a nuestro Dios todos juntos, así que te animo mucho en el lugar donde quiera que estés, en casa o ya reunidos en charlas, podamos alabar de todo corazón a nuestro amado Padre. Vamos a nuestra alabanza. Con tu gracia y por tu amor me otorgaste tu perdón. Desde ese momento me diste nueva visión, pero puedo olvidar que aún no es el final. Al cielo contigo es donde quiero llegar. No me debo conformar, siempre anhelo ir más allá. Podría vivir refugiado en mi pasado, pero contigo soy fuerte, Señor. Hay tantas cosas que aún no he alcanzado. Dame nuevos sueños, renueva mi corazón. Atravesando el valle de las sombras, si voy contigo no temeré. Tu Espíritu es el que siempre me transforma. Es un nuevo día, es tiempo de renacer. Renuévame, renuévame, oh Cristo, solo yo te pido, renuévame. Mi manera de pensar no me puede limitar. Contigo veo cosas que no podría imaginar. En la roca construiré con tu fuerza y tu poder. En pruebas, tormentas, yo nunca me rendiré. No me debo conformar, siempre anhelo ir más allá. Logré a vivir refugiado en mi pasado, pero contigo soy fuerte, Señor. Hay tantas cosas que aún no he alcanzado. Dame nuevos sueños, renueva mi corazón. Atravesando el valle de las sombras, si voy contigo no temeré. Tu Espíritu es el que siempre me transforma. Es un nuevo día, es tiempo de renacer. Renuévame, renuévame, oh Cristo, solo yo te pido, renuévame, 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 oh Cristo, solo yo te pido, renuévame. Muy buenas noches, familia. Deseo que estés muy animado en este día miércoles de reunión. Como bien escuchamos la alabanza anterior, Renuévame. No sé si lo recuerdas, era el 2021 y la iglesia tenía como visión justo ese lema, Renuévame. Se escribió esta canción y justo fue en tiempo de pandemia donde nuestros hermanos escribieron esta canción y es una de las alabanzas que en algunas regiones se cantan. Si aún no te la sabes, bueno, te la compartiremos para que te la puedas aprender. Por lo pronto, el día de hoy te doy la bienvenida a esta nuestra reunión semanal. Como bien viste, el eslogan Por Cristo es el tema de este año. Durante todos los meses que llevamos ya la mitad del año, cada mes se tiene un enfoque y una visión en específico. Todo direccionado a construir nuestras vidas por Cristo. En este mes, familia, la temática, la visión para la iglesia en este eslogan de vivir por Cristo es
Hablemos por Cristo. Pero ¿qué significa hablar de Cristo o hablar por Él? Todos podemos hablar de lo que escuchamos, de lo que sabemos, de lo que aprendemos. El día de hoy, familia, quisiera compartirte una clase titulada Hablemos de la verdad. El fin de este tema es tomar la visión que como iglesia todos tenemos en este mes, el mes de julio, regresar a hablar, a proclamar de su nombre. Pero antes, te pido, me acompañes a hacer una oración. Vamos a orar. Amado Padre, Dios grande y bueno, Señor Todopoderoso, es a usted, Señor, quien en esta noche venimos, papá, agradecidos por su cobijo, su cuidado, su amor, su atención, su perdón, toda la misericordia, Dios, con la que constantemente trata nuestras vidas y las infinitas oportunidades con las cuales renueva su pacto, su compromiso de salvación para con nosotros, Padre. Gracias, Dios, por su iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos reunimos en este miércoles por la tarde-noche, Señor, para alabarlo, pero también para aprender de su palabra. Faltan muchos de nuestros hermanos y pedimos por cada uno de ellos, Señor, por aquellos que siguen en el trabajo o que tienen alguna otra actividad, Señor, que tal vez vienen en el transporte, Señor, y con la lluvia o el clima les es difícil, o les ha sido difícil llegar a casa. Cuide de cada uno de ellos, cuide de su iglesia. Rogamos, Dios, usted siga construyendo el lugar donde usted habita. Y dice la palabra que ese lugar es nuestras vidas, nuestro corazón, las relaciones que construimos unos con otros. Padre, sea Dios usted el instrumento a través del Espíritu, Señor, quien pueda hablarnos hoy, Dios. Bórreme por completo y que la clase, el mensaje del día de hoy profundice lo más íntimo, Dios, de nuestra vida, de nuestro corazón. Ponemos este tiempo en sus manos y a través del poderoso y santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Bien, pues familia, bienvenidos nuevamente. Como bien te mencionaba, el día de hoy quiero compartirte una clase titulada Hablemos de la verdad. Y es que hablar la verdad no es algo que sea tan agradable como nos gustaría. Confesar que cometiste un error, que pensaste algo, que imaginaste algo, ir y afrontar una verdad no es sencillo y culturalmente menos. Estamos acostumbrados por nuestra cultura a evadir la verdad o incluso a cubrir con mentiras. Es lo mismo, pero se expresa diferente. Cuando hablamos de la verdad, familia, es hablar de Jesús. Este personaje que este es un actor en una de las series muy buena, se llama Los Elegidos, ojalá tengas la oportunidad de verla. Es no el personaje, sino en realidad la persona e identidad de Jesús. Tú y yo somos discípulos de Jesús. Si nos reunimos y alabamos a Dios y somos parte de su iglesia, es porque conocemos de Jesús. Pues hablar la verdad es hablar de Jesús. Y para dar inicio quiero compartirte esta escritura en Mateo 23:39, muy conocida, muchas veces citada incluso de memoria. Dice así, porque yo les digo, no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, hermana, muchos hemos escuchado que el regreso de Jesús será cuando todos hayan escuchado del nombre de Jesús. Si esta escritura contundentemente real, que creemos que es verdad, ¿cuándo crees que vuelva Jesús? La escritura dice que Él regresará hasta que todos hayan escuchado de Él. Y para que todos hayan escuchado de Él, todos tendríamos ya que haber hablado de Él. ¿Crees que GAM hoy está listo para el regreso de Jesús? Los discípulos con ansias esperamos su regreso. Los seguidores esperamos nuevamente el encuentro con aquel que es nuestro Salvador. Dice que no regresará hasta que no todos hayan escuchado de Él. Fíjate la responsabilidad que tú y yo tenemos, familia, de hablar de Jesús, de hablar de la verdad. Justo, familia, es lo que hoy aprenderemos. Acompáñame, por favor. Dice así. Hasta que todos hablen de su nombre. Es cuando Él regresará, según esta cita bíblica. Cambiemos un poco. Hasta que todos hablen en su nombre. Hablar por Cristo es comprender que tú y yo tenemos un llamado, el cual muchas veces damos o ponemos en un saco. No hablo de un saco roto. Lo dejamos a un lado y vivimos nuestra vida cristiana sin entender la responsabilidad que tenemos como servidores.
como seguidores, como discípulos. Y tú y yo estamos encomendados a hablar de Él. Perdón, familia, creo que está mezclando un audio. Si no, aquí continúo. Sí, tú que estás escuchando esto es un mensaje para ti. Tal vez tu esposo que está al lado, tu esposa que está al lado, no puedes acusarlo ni señalarlo, no. Este mensaje es para ti. Es un llamado para ti, hablar de Cristo. Nosotros como iglesia no tendemos a ser tan evangelísticos. No compartimos del evangelio cuando sabemos que es nuestra encomienda. Por eso quiero preguntarte, ¿hablas de Él? Si la iglesia hoy tiene una convicción de hablar por Cristo, es nuevamente regresar a esa evaluación. ¿Qué tanto hablo de Él? Acompáñame a Juan 12, donde en esta noche tomaremos la enseñanza. Juan 12, versículo 26. Y dice esta escritura: quien quiera servirme debe servirme debe seguirme. Cuando dice debe es en imperativo, es una orden, es un mandato. Quien quiera ponerse a mi servicio, son palabras de Jesús, entonces tiene un mandato, hay un llamado. Debes seguirme, y cuando literalmente dice seguirme, dice imitar sus pasos. Esa es la transliteración de la palabra. Servir es un deber de seguir. Así que todos los que hoy nos llamamos discípulos de Jesús, no solamente nos llamamos discípulos de Jesús porque somos miembros de la iglesia, sino porque estamos a su servicio, le seguimos y tenemos una orden: seguir sus pasos. ¿Qué es lo que hizo Jesús en esta tierra? Hablar de la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste del plan perfecto de Dios a alguien? Servir es un deber y es seguirlo, es imitarlo, es actuar, vivir como nuestro maestro lo hizo. Continúa la escritura: y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Jesús le cita a la gente que los escuchaba: en el lugar donde ustedes vayan y me sirvan, yo estaré a su lado. Y esta parte sí nos agrada, familia. El saber que Jesús nos acompaña en todo momento, pero no el del servicio. Creemos que nos acompaña en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestros problemas, en nuestros proyectos, pero ¿qué tal cuando la escritura en realidad te dice que Él te acompaña y está cuando tú estás a su servicio? Es decir, tu trabajo es para glorificarlo, tu escuela es para glorificarlo, tu familia es para glorificarlo, los proyectos que inicias son para glorificarlo. ¿Y de qué manera puedo glorificarlo? Sirviéndolo. Continúa: a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Esta es la verdad. Esta es la palabra de Dios. Aquí dice que es un enorme privilegio, familia, estar a su servicio. Muchos estamos en la iglesia cuestionándonos cuál es el propósito de estar en la iglesia. Créeme que no es solo ocupar un lugar. No solamente es que pasen los años a esperar a que Cristo venga. Todos y cada uno de nosotros como discípulos tenemos un propósito grande. Ese propósito no es dirigir, no es pasar al frente a predicar, no es del todo ser visto y tener un rol. No, el rol y el llamado y el puesto ya lo tienes, es el de hijo de Dios. Como hijos de Dios nos convertimos en discípulos de Jesús y tenemos un encargo grande. Esta noche deseo animarte a recordar ese encargo. La escritura dice: a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Es decir, que es grato para Dios, da honra a Dios el hecho de que tú le sirvas. Pero pregúntate esta noche: ¿de qué manera puedo servir a Dios? Si no canto bien, tampoco soy tan puntual para estar en la Santa Cena, no sé, la cafetería, uy, se me queman los sándwiches. ¿De qué manera podría servir a Dios? Bueno, todos, absolutamente todos, hemos conocido a Jesús. Y su ejemplo es el que nos motiva, nos impulsa, nos lleva a actuar y vivir como Él vivió en esta tierra. Fíjate, hablar, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo no caer en el otro extremo? Nosotros los discípulos no tocamos puertas. No sé si lo has visto, familia, pero el domingo en el Parque de Indios Verdes a las 7 de la mañana ya hay personas que se dedican a volantear de la palabra, que ya están pasando su tiempo de devocional y que después van a tocar a toda una colonia porque tienen claro algo: hay que hablar del mensaje de Dios. Nosotros no somos así.
Llegamos a una reunión no a las 7, a las 9 de la mañana, ya no a las 10. Y cuando nos toca a las 11, llegamos a las 11. Ese no es nuestro servicio. Nuestro servicio tendría que ir mucho más allá. Piensa esta noche conmigo, ¿cuál es el propósito de ser una iglesia? ¿Reunirnos? ¿Solo llamarnos iglesia? La iglesia solo está ¿para qué? Tiene que haber algo mucho más grande. Dice la Escritura que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Así que, ¿cómo hacerlo, familia? Siempre viendo a Jesús, poniendo la mirada en Jesús. Continuemos con la enseñanza. En el versículo 27. Pon mucha atención en este fragmento para que se nos quite esta duda de cómo hablar de Jesús, cómo hablar por Cristo. Dice la Escritura, ahora mi alma está angustiada, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente para afrontarla he venido. ¿Esto, familia? Es un versículo inmediato de lo que acabamos de leer. El contexto ya lo estás comprendiendo. Si te das cuenta, esto es un diálogo interno o es un diálogo con Jesús mismo. Jesús está expresando, ahora me siento angustiado, pero ¿a poco le voy a decir a mi Padre? Pues mejor sálvame, no quiero porque llegó la hora difícil. Y Jesús mismo se está respondiendo, pues si precisamente mi Padre me ha enviado para esto. Pon mucha atención en las palabras y vamos a profundizar en ello. Aquí dice, ahora mi alma está angustiada. ¿Qué es lo que sentía Jesús? Angustia, preocupación. Y vamos a hacer un increíble comparativo de versiones, familia. Juan 12, versículo 27. Fíjate cómo lo dice la Dios habla hoy. Siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Fíjate cómo la angustia llevó a aquel Jesús que se hizo hombre como tú y como yo, que sintió y se afrontó a muchas cosas igual que tú y yo, y que sintió en este momento como tal vez tú lo has sentido, pues ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? Si tú lo estás comprendiendo, familia, Jesús era el Hijo de Dios, tenía un encargo grandísimo, solamente salvar a toda la humanidad a través de su sacrificio. La angustia lo estaba cuestionando, ¿cómo voy a convencer? ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué voy a expresar? Mira, la transliteración, traducción al lenguaje actual. En ese momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. El mismo versículo en otra versión. La palabra de Dios para todos es otra transliteración. Ahora estoy muy angustiado y no sé qué decir. ¿Qué podría decir? Fíjate cómo las versiones nos van armando un panorama más amplio y cómo cuando no estamos convencidos, cuando la angustia entra, cuando las preocupaciones entran, incluso cuando alguna lucha, una prueba la estamos enfrentando, nos bloqueamos. Y no es fácil saber ni qué decir, ni cómo decirlo. Pon atención a la nueva traducción viviente. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Cambia, por supuesto, lo que Jesús nos dice desde el primer versículo en la versión NBI. Pero aquí, esta versión nos desvía. ¿Acaso tendría que hablar con Dios? ¿Será prudente, será bueno hablar o pedir la ayuda a Dios? Nos está cambiando un poco la versión. Y la Reina Valera, ahora está turbada mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi interior. ¿Y qué es lo que diré? En este comparativo vemos que es bueno entender que tú y yo tenemos un mandato, hablar de Cristo como Él lo hizo, habló de Dios. Pero también es importante comprender que cuando las preocupaciones, la tristeza, la angustia, el sufrimiento, la falta de paz en nuestras vidas abunda, es muy complicado poder hablar de Dios. Familia, ¿qué piensas de esto? Muchas veces, tiempo atrás, hablábamos de vamos a compartir nuestra fe. En 2 semanas, familia, viene un grupo misionero de 21 hermanos de Estados Unidos a nuestra región. El plan es compartir la fe aquí en México. Y están muy animados. El tema o la pregunta sería, ¿tú estás animado? En esta semana queremos ir a compartir a Bellas Artes, a CEU y posiblemente a la delegación Gustavo Madero. Dime que vas a estar ahí. Hace mucho no lo hacemos, familia. Hace mucho no compartimos, el Bocatos no está lleno de amigos que están estudiando la Biblia. Hace mucho el VIPS de Montevideo y cuántos otros lugares, el INIS de Politécnico, no están abundando ahí los discípulos. Dejamos de hacerlo.
La angustia, las preocupaciones, la pandemia, una nueva normalidad nos bloqueó. Es tiempo de regresar. Y también quiero animarte, no sé si aquí están los universitarios, en 3 semanas se van a ir al verano misionero 7 universitarios de nuestra región. Ora por ellos. Se inscribieron, esta invitación es para toda la iglesia, para todo discípulo que seguidor de Cristo quiera ser como Cristo. Y no estoy diciendo que no lo seamos, pero que quiera vivir esta experiencia de ir y compartir su fe en Cristo. Oremos por ellos, pero también oremos por nosotros. Es tiempo de regresar e imitar a Cristo en esta área. Después del comparativo, entendemos mucho más las palabras de Jesús. Mi alma está bloqueada. La angustia, la preocupación es mucha. Pero ¿acaso, dice en la NBI, le voy a decir a mi Padre, sálvame, justo en este momento? En la autorreflexión que está teniendo Jesús es, pero si este es mi propósito, para eso he venido, por eso estoy aquí. Familia, hermano, hermana, amigo que nos acompañas, cuando tú estás desenfocado en cualquier otra cosa, no es fácil ubicarte, valga la redundancia, y caminar en la verdad. Necesitamos regresar a la verdad. Continúa la escritura. Padre, glorifica tu nombre. Son palabras de Jesús. Él está expresando, fuera tristeza, fuera sufrimiento, es tiempo de ponernos las pilas. Bueno, yo creo que Jesús no dijo así, ¿verdad? Pero él está expresando, Padre, a ti sea la gloria. Glorifica tu nombre. Entonces, fíjate lo que aconteció. Habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Ya hemos leído varias escrituras donde la voz de Dios retumba en los cielos. Hoy no es que no escuchemos a Dios, pero imagínate qué impresionante lo que nos está describiendo la palabra de verdad. Jesús no estaba teniendo del todo un diálogo consigo mismo. ¿Con quién estaba hablando? Padre, quiero darte la gloria con el propósito que tienes para mí. ¿Te das cuenta con quién estaba hablando? Él estaba hablando con Dios, con su Padre. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, como esos de los que vivimos o que escuchamos ayer o antier, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Fíjate cómo la perspectiva, familia, de todos puede ser diferente. ¿Se está mezclando un audio? Ya, bueno, espero no sea solo para mí. Cómo nuestra visión puede bloquearnos, impedirnos ver las cosas como Dios lo está haciendo. Se estaba manifestando. Dios estaba hablando con Jesús, su Padre estaba hablando con él. Y entonces Jesús les dijo, fíjate cómo Jesús se dio el tiempo de aclarar. La voz fue para beneficio de ustedes. Yo sí estaba preocupado, estaba angustiado, pero si acaban de escuchar la voz de Dios, no es del todo para mí, no es para beneficio propio, sino para el suyo. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está aterrizando a los discípulos, a sus seguidores y a la gente que lo escuchaba. Si ustedes me han visto hablar con mi Padre y han escuchado la voz de Dios, quiero decirles que no es a beneficio propio, sino es para que ustedes puedan aprender. ¿Cuántas veces, familia, no escuchamos la voz de Dios a través de una escritura, de un devocional o de una clase? Somos nosotros los que recibimos esta ganancia. Si hoy Dios nos está llamando a levantarnos y hablar, es para beneficio y bendición y gloria de su nombre. No es para que seas mejor. No es que el compartir tu fe ni hablar de Jesús te haga una mejor persona. No, glorificamos su nombre y nosotros somos bendecidos por ello. Pero no hay otra ganancia. Aquí dice que el tiempo donde Satanás será derrotado, será expulsado, ha llegado. Y eso no ha acabado, familia. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y Cristo termina este diálogo, Jesús termina este diálogo con esta gente de esta manera. Yo seré levantado anunciando su sacrificio, anunciando que será sacrificado. Y la gente tal vez no comprendían porque parecía que Jesús estaba hablando del futuro. Era difícil comprender lo que quería explicar.
Pero fíjate y pon atención en esta palabra, atraeré a todos hacia mí. Para poder comprenderlo, toma nota, vamos al lenguaje original de la palabra atraeré, que algo curioso es que la mayoría de las versiones utilizan esta misma palabra. En el lenguaje original, que es griego, la palabra atraeré realmente quiere decir los voy a arrastrar. Y no quiero decirte que te sientas como un arrastrado, porque culturalmente, que es lo que escuchamos, la palabra arrastrado no tiene un buen contexto o un contexto bueno. ¿Qué es ser arrastrado? ¿Es ser llamado? ¿Es ser atraído? ¿Es ser convencido? ¿Es ser acercado? Algo que es arrastrado es algo que yo quiero a mi lado. Entonces, lo que la Escritura está diciendo, yo atraeré a todos hacia mí, literalmente está diciendo, yo juntaré a todos hacia mí. Yo voy a convencer, a tocar, a involucrarme en todos para que se acerquen a mí. Y esto es increíble porque Jesús está diciendo el propósito de la iglesia. Tú y yo tenemos una obligación. ¿Cuál? Ser instrumento de sus manos, ser sus siervos. Pero, ¿para qué? ¿Para arrastrar a las personas? Aquí dice que Él atraerá a todos. La Escritura nos muestra que será Él quien tocará el corazón de todos, incluso de aquella persona que te preocupa si algún día se acercará a Dios o no. Dice la Escritura que Cristo, el Salvador, tocará, llamará, traerá, jalará, arrastrará a todos a su lado. Y qué bendición, familia, que tú y yo ya hayamos sido atraídos por Él. No olvides ese privilegio. Cuando alguien comprende esta verdad, fíjate lo que continúa Jesús enseñando. Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. ¿A quién se refería como la palabra la luz? A Él mismo. Yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Caminen mientras tengan la luz. Anden mientras tengan la luz. Antes de que, Jesús les advierte, los envuelva la oscuridad. Y qué complicado, familia, hermano, hermana, es ser discípulo de Jesús en estos tiempos, cuando las mentiras ahora se han comprado como verdades, cuando la mayoría de la sociedad cree más la opinión de otra persona que de la verdad, cuando incluso ahora a todo se le llama verdad. La verdad, por supuesto que está en guerra, no solamente en este tiempo, sino desde hace mucho, tanto que no es tan fácil tomar lo que Cristo nos dice. Si nosotros lo viéramos como la verdad absoluta, en su tiempo, familia, Él fue considerado como un loco. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la gente fue como, ¿este qué? Claro que no es el Mesías. Imagínate a un Cristo, a Jesús, en nuestro tiempo diciéndose, yo soy el Mesías. ¿Crees que la gente le creería? Tú ya conoces de Dios y aún así, a nosotros que conocemos de Dios nos cuesta convencernos de que Él es la verdad. Empezamos a deformar la verdad. Empezamos a renegociar con la verdad. Esto no es tan malo cuando la palabra de Dios dice que es malo. Incluso cuando el plan de Dios es uno, empezamos a modificarlo. En esta noche no quiero ser específico, pero creo que tú y yo nos hemos enfrentado a esas opiniones donde viven muchos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, en donde nos movemos, en los círculos que nos movemos, manejando verdades, no como una verdad, sino manejando como verdades. Jesús dice, caminen mientras ustedes tengan a Cristo, a Jesús, a la verdad, antes de que sean envueltos por la oscuridad. Hermano, hermana, ¿estás caminando en la luz o te has dejado envolver en la oscuridad? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? La Escritura nos hace un llamado, camina en la luz, pero caminar en la luz, es decir, caminar con Jesús, es entender que Él te va a mostrar quién eres y que no es que Cristo te necesita a ti, sino tú necesitas de Cristo. Andar en la luz, caminar en la luz, es también saber que la verdad es cruel y que sí, lo decíamos el domingo en un mensaje de la Santa Cena, ¿no? Que tenía el privilegio de compartir. Nosotros somos culpables, pero no nos agrada que nos digan culpables y renegociamos con eso. Nos decimos amados, claro que somos amados. Él nos amó, pero nos amó entendiendo que no lo merecíamos. Él murió por nosotros entendiendo que no había solución para nosotros. Es decir,
La culpa, lejos de que sea algo que te aleje, debe ser algo que pueda llevarte a entender la verdad. Siendo culpable, Él te convirtió en su hijo. Y esa es la luz en la cual vivimos. Anda en la verdad. Hablar de la verdad no es fácil. Queremos todos compartir nuestra perspectiva, ser escuchados, incluso muchos que poder convencer a los demás de mi perspectiva, cuando realmente la palabra de verdad es Jesús mismo. Por eso esta noche quiero animarte a hablar la verdad. Y tiene muchas connotaciones. Como te lo decía, durante todo este mes, la iglesia enseña esta visión. Ir a volver a predicar, ir a hablar el mensaje, pero también en las relaciones, construir con verdad. Cuando alguien habla la verdad, familia, es grato en el rostro. Vives en paz, muestras tranquilidad. Yo apenas hace unos días tuve la oportunidad de ver con un hermano muy amado por mí. La realidad es que llevaba unos cuantos meses con cosas atoradas en mi corazón. Estaba creyendo mentiras y ya hasta me estaba desanimando en muchas cosas, familia. Te lo confieso. No quiero que escuches a Ricardo, escucha a Jesús. Entonces, yo también busco escuchar a Jesús. Y te puedo decir que solamente hasta estar al frente, todo ahí, llorón, hablando la verdad, pidiendo perdón, es cuando realmente pude experimentar paz. Necesitaba esa paz. Pero no estamos acostumbrados a hablar la verdad y preferimos evadirla o darle la vuelta. Pero ¿qué pasa con lo que no hablamos o con lo que hablamos? Sabemos que hiere, tanto familia que nuestras palabras o nuestras costumbres dividen y nos llevan a la oscuridad. Como el chisme es atractivo, como la murmuración es atractiva, como la discordia y la división son atractivas, tanto que nos gusta. Si te gusta y te envuelve y te seduce, la Biblia dice que eso es pecado, como un dulce que a todos les gusta. Nos llama la atención escuchar un rumor, e incluso les decimos que es como un chisme santo. No existe eso. Hablar de otra persona en su ausencia es chisme. Si tienes algo contra alguien, háblalo con esa persona. Fíjate cómo si evadimos y negociamos con la verdad. Tanto que al mentirnos podemos herir las relaciones, deformar la familia y hacer daño incluso con tanto impacto al matrimonio, a la figura familiar o a las relaciones que podemos tener. ¿Y sabes cuándo está duro esto o cuándo es complicado? Cuando entendemos que estamos tan acostumbrados a no hablar la verdad que eso se aprende fácil. ¿En qué momento un niño crece sabiendo mentir o diciendo malas palabras o evadiendo la verdad? Si la familia es la institución construida por la verdad, tú y yo tenemos una gran responsabilidad, porque sí trasciende. El mal ejemplo, así como el bueno, es una invitación a seguirlo. ¿Cómo estás construyendo tu vida como discípulo? ¿Qué tanto estás hablando la verdad? Porque la verdad o la mentira trascienden con impacto. Continúa esta escritura. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Y así como los sentimientos y las emociones, cuando escuchamos todo menos la verdad, no tenemos rumbo. Alejarnos de la iglesia, alejarnos de Dios y alejarnos de la iglesia me refiero al cuerpo que Cristo vino o que está construyendo. No me refiero a una denominación o incluso a la iglesia de Cristo en GAM. Muchos podemos venir a la iglesia los domingos y no ser parte de la iglesia o no sentirnos parte de la iglesia porque escuchamos esas mentiras. Como iglesia, hoy tú y yo tenemos la gran bendición de construir un lugar de verdad, real, pero no por nosotros, eso es la verdad. Es por Cristo. Si una iglesia habla de Cristo es porque Cristo está. ¿Crees que Cristo está en nuestra iglesia? El único que puede responder eso somos cada uno de nosotros. Aquí dice la Escritura, el que camina en la oscuridad no tiene rumbo, no tiene dirección, está extraviado. Continúa Jesús, mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Y si la luz en la transliteración es verdad y esta aplicación de la palabra se refiere a Cristo mismo, es mientras que Cristo esté con ustedes, crean en Él para que te pueda ser un hijo de Dios, un hijo de la verdad, un hijo de la luz, un seguidor de Cristo.
Fíjate cómo los discípulos hoy tenemos tantos llamados que renegociamos con cuáles sí tomar y cuáles no. Cuando estamos desenfocados, es fácil aplicar esto. Lo que escuchas es lo que hablas. Y si permites que chismes, que divisiones, que murmuraciones, que opiniones sean lo que más influencien en ti, eso por supuesto lo vas a reproducir. ¿Por qué no hablamos a la gente de Cristo, familia? ¿Sabes por qué? Posiblemente porque tú estás dudando al 100% de Cristo. Por eso nuestra iglesia ya no es tan evangelística. No es que ganemos personas y traigan y bauticen, no, eso no es la iglesia. Pero fíjate cuál sí es la vida en la iglesia. La vida en la iglesia es hablar de Cristo, es hablar la verdad. ¿Y cuánto tenemos que tratar nuestras vidas para poder hablar de Cristo? Cuando tú te sientas andando en la luz, va a ser fácil darte cuenta quién está en la oscuridad. E incluso en la casa, posiblemente aquel que Dios te puso como papá, como mamá, como hermano, como hijo, como hija, sea aquel que Dios puso en tu vida para que le hables de la verdad, de Jesús, de Dios. Espero que estés animado. Continuamos. Si lo que escuchas es lo que hablas, fíjate cómo Jesús desarrolla esto. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte. Cree no solamente en mí, porque me ve, sino en el que me envió. Jesús no quería que la gente lo siguiera como un buen maestro. Jesús quería que vieran a Dios. Él tenía claro, aunque tuvo miedo, aunque se distrajo, aunque sintió sufrimiento, aunque se desenfocó por un momento, eso dicen las Escrituras, él tenía claro en este momento, a ver, con voz fuerte quiero decirles, no quiero que solamente crean en mí, en lo que les digo, sino que crean en el que me envió. Y el que me ve a mí, vea al que me envió. Así que familia, si esto es un pretexto para no hablar de Dios, esta escritura refuta nuestras excusas. No hablamos de Jesús para que la gente vea lo increíble que somos, porque increíbles no somos. Bueno, sí, a veces actuamos increíblemente mal. Pero hablar de Jesús a través de tu testimonio es la manera en la cual la gente puede conocer a Jesús, no a ti, la gran chica, la gran mujer o el gran hombre, el increíble tipo. No. Recientemente vimos la clase de oídos para escuchar y ojos para realmente ver. ¿Para qué Dios nos dio esta boquita, estos labios, en la oportunidad y la bendición de hablar? Yo que soy la luz, continúa Jesús con esta escritura tan conocida. La luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en la oscuridad. Tú y yo somos tan bendecidos de tener esta luz y hemos creído en esta luz. ¿Para qué? Para no vivir en la oscuridad. Entonces, ¿por qué te escondes? ¿Por qué callas? ¿Por qué no hablar de Jesús? ¿Porque te da vergüenza? ¿Porque no estás haciendo las cosas bien? Uy, vas a esperar a estar completamente bien para poder hablar de Jesús. Ya para ese momento, muy probablemente ya te salieron alitas, ya te salió una aureola y posiblemente ya eres un ángel de Dios. No cometas ese error. Andar en la luz es vivir la verdad y la verdad es que nosotros somos los que necesitamos de Él y Él tiene un propósito para nosotros. La mejor manera de hablar de Jesús, esto es pregunta, es hablando de Jesús, no de ti. Hablemos de Cristo. La iglesia tiene un llamado, hablar de Cristo, predicar a Cristo, anunciar a Cristo. Todo lo que hacemos es para mostrar a Cristo. Cada tiempo de familia, incluso Dios nos permita que pronto regresemos a las iglesias casa, donde en colonias podamos hacer reuniones, sí, donde se alabe a Dios, pero los vecinos escuchen ¿a quién? A Cristo. Ahora con mi esposa vivimos en una torre de departamentos y créeme que no tenemos tantos muebles. Así que justo en este momento están escuchando la palabra de Dios. La palabra tiene poder. Ojalá pronto tengamos nuevos hermanos. Donde estás tú, Dios tiene un plan para ti. Él habló y con esto terminamos. Él no te está llamando a algo que Él no hizo. La misma escritura continúa en el versículo 47. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo, sino a ¿qué? A salvarlo.
El plan que Dios tiene para nosotros, la invitación que tiene para nosotros, no es para condenarnos, no es para que nos vaya mal, no es para que no termines tu carrera, no es para que pierdas tu trabajo, no, es para bendición, para salvarte, algo mucho más grande que cualquier cosa terrenal. Y continúa, el que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. Utilizamos esta escritura en el estudio de palabra y siempre llevamos a nuestros amigos a entender que Dios no viene a condenar, que Cristo no vino a condenar, que uno se condena ¿por quién? Por sí mismo. ¿Ya lo olvidaste? Nadie tiene que hacer un plan de evangelismo para animarte a hablar de Jesús. Eres un discípulo. Regresa a apasionarte, a hablar de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. La palabra que yo he proclamado son palabras de Jesús. Lo condenarán en el día final. Y proclamar es predicar, es anunciar, es hablar. Es la misma connotación. Lo que yo les he hablado esta noche los condenará en el día último, en el día final. No me refiero a mí, me refiero a Jesús. Y continúa. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Así que nuestro maestro simplemente siguió una orden. Él dejó que Dios lo utilizara, tanto y de tal manera que se convirtió en el Mesías, cuál era su propósito. Pero tanto impactó la vida de muchos que se convirtieron en discípulos de Jesús, en apóstoles, que si lo ves así, uno de los que escuchó a Jesús le compartió a alguien, que a su vez le compartió a alguien, que a su vez le compartió a alguien, que le habló a alguien, que le dijo a alguien, que le proclamó a alguien, que se interesó con alguien, que amó a alguien, que se involucró, que invitó a alguien, que tal vez me faltan más generaciones, que te compartió a ti. Lo que hizo Jesús tuvo un impacto. ¿Y cuántas personas no nos faltan por hablarles de Él? Él nos inventó un plan. Lo único que hizo es mostrarnos la manera de glorificar el nombre de Dios. Es Dios mismo quien te dirá qué decir y cómo decirlo. No te preocupes, no tengas miedo. Esto es algo de mucho valor. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Emilia, si el plan de Dios no es para esta tierra, sino es para la eternidad, qué increíble bendición saber que tú tienes el mensaje de luz, de verdad, de vida, y ese es Cristo. Dejemos de privar a las personas, a nuestra propia familia, aquel que dices, no, ese cuate, mi hermano no. Yo creo que Jesús, ni Jesús puede cambiarlo. Eso es mentira. O aquel familiar que ya ni siquiera quiere saludar. No, no, no. Dios puede cambiarlo. ¿Cuánta chamba tenemos, amada familia? Mucha. Hablar por Cristo es la encomienda de solo seguir sus pasos. Deseo, familia, que esto te haya animado mucho, que esto también te invite a orarlo. Y si estás en charla, estás en familia, háblalo. Háblalo en la charla. Si estás con tu esposa, tu esposo, dialóguelo, órelo. Y si estás o crees que estás solo, dice la Escritura que Dios está ahí, contigo. Exprésale, pídele. Quítame este miedo. Ayúdame a simplemente cumplir mi propósito. Él se encargará de tu vida. Tú encárgate de su reino. A mí me ayuda mucho esa frase. Si Él va a bendecirme, solo yo quiero ser un servidor y un trabajador. Te animo a hacer lo mismo. Hermano, que a nuestro Dios sea toda la gloria. Terminaremos con una oración y nos despedimos de nuestra reunión. Vamos a orar. Amado Padre, Dios eterno, Dios grande, Dios bueno, Señor, muy buenas noches. Qué bendición y qué gran privilegio saber que incluso este momento, Señor, es mucho más allá que una conexión por una plataforma en el Internet, Señor. Sé, Padre, que hoy hay un recordatorio para nuestras vidas y gracias, Padre, por ser paciente con nosotros. Perdónanos, Padre, si hemos callado, si nos hemos desenfocado, si hemos dado prioridad a muchas otras cosas, cosas que incluso tú puedes resolver. Nos ha faltado fe, pero deseamos ser una iglesia de fe, que cree en ti, que habla de ti, que vive en esa luz. Ayuda tanto a tu iglesia, Dios, en la región GAM
y en todas las regiones, en la Ciudad de México y en la República, Señor, incluso alrededor del mundo. ¿Cuánto no se ha atacado la verdad? Las personas pueden cometer errores, todos podemos cometer errores. De hecho, eso es lo que nos hace humanos, pero no usted, Dios, no usted, Cristo. Y somos discípulos de Jesús, del que murió por nosotros. Tome el control de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra fe. Ayúdenos a fortalecernos en usted. Gracias por este tiempo. Permita, Señor, que nuestros hermanos que no están conectados más tarde o en los próximos días puedan también escuchar esta clase. Y si no lo hacen, ayúdenos a quitar nuestro orgullo para compartir no de la increíble clase, o no de una clase más de miércoles, sino de su palabra. Qué gran privilegio tener su palabra de verdad. Hablemos de la verdad. Gracias, eterno Rey. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. En su santísimo y poderoso nombre oramos y damos gracias. Amén. Gracias, familia. Te animo a prender tu micrófono. Vamos a prender nuestros micrófonos y despedirnos. Hola, hola, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Gracias, Richard. Bonita noche, familia. Gracias a todos, buenas noches. Descansen. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, bendiciones. Buenas noches. Cuídense, familia. Nos vemos, Quique. Nos vemos. Nos vemos mañana jueves en el tiempo de oración, los hombres. 7:30 de la noche. Tiempo de oración de hombres. Un Mañana abrazo a jueves. todos. A las 7 me dijeron. Están invitados. A las 7 nos vemos. Bye. Fuerte abrazo, hermanos. Nos vemos. Bye, bye. Nos vemos. See you.